Queremos resolver la ecuación de registro dada y, si es necesario, rodear a 4 lugares decimales. Aviso: como en esta ecuación, los dos logaritmos no tienen la base lista, que significa que son base de registro o registro común 10. Cuando tenemos una ecuación como esta donde tenemos dos logaritmos, nuestro objetivo es combinar los logaritmos, y luego escribir la ecuación de log como una ecuación exponencial para resolver x. Para combinar estos dos logaritmos, porque tenemos una suma, utilizaremos la propiedad del producto de los logaritmos dados aquí, donde podemos combinar los dos logaritmos en un solo registro si multiplicamos las piezas de número de los logaritmos. Así que el registro común x más el registro común de la cantidad x más 4 hexasiemens igual al registro común de x más 4. Esto aún es igual a más 2. Vamos adelante y encuentre este producto. Así tenemos registro de la cantidad x cuadrado más 4x igual 2. Y de nuevo, recordando, esto es un registro común o base de registro 10, ahora podemos escribir esto como una ecuación exponencial. Para empezar con nuestra base y trabajar alrededor del signo igual, podemos escribir la ecuación exponencial. Tenemos 10 levantados al segundo poder debe ser igual a la cantidad x cuadrado más 4x. So 10 hexasiemens la base, 2 hexasiemens el exponente, y el número es x cuadrado más 4x. Tan otra vez, de 10 a 2 debe ser igual a la cantidad x cuadrado más 4x. 10 cuadrados es igual a 100. Aviso: como tenemos que resolver una ecuación cuadrática, así que vamos adelante y ponga esto igual a 0. Así que resultaremos 100 hexanewtones ambos lados, que nos darán 0 igual a x cuadrado más 4x, 100. Ahora, desafortunadamente, no hay factores de menos 100 añadidos a más 4, que significa resolver para x. Tenemos que utilizar la fórmula cuadrática. Al utilizar la fórmula cuadrática, necesitamos recordar que a será igual a más 1, b es igual a más 4, y c es igual a menos 100. Así que aquí está la fórmula cuádruple. Así que no realizaremos la sustitución de a, b y c. Tenemos x igual b o menos 4 igual guión la raíz cuadrada de b cuadrada o 4 cuadrada, 4x a que es un xc que es menos 100. Y todo esto está dividido por 2xa o 2 por 1. Ahora, comenzaremos a simplificar. Tenemos x igual menos 4 más barra, esto va a ser 16 más 400. Entonces, es la raíz cuadrada de 416 dividido por 2. Continuemos simplificando esto en la próxima diapositiva. El próximo paso es simplificar la raíz cuadrada de 416. Ya he hecho un primer árbol de factorización aquí en el derecho de ahorrar un tiempo. Tenemos x igual menos 4 más barra la raíz cuadrada de 416, pero la factorización primera de 416 tiene 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 y un factor de 13. Todavía es dividido por 2, por lo que cada vez tenemos dos factores iguales tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que esto simplificará, así tenemos x igual menos 4 más barra, esto va a ser 4 raíz cuadrada 26 todo dividido por 2. Rompamos esto en dos fracciones. Tenemos menos 4 dividido por 2 más barra 4 raíz cuadrada 26 dividido por 2. Así tenemos x igual menos 2 más barra, esto será 2 raíz cuadrada 26. Pero todavía no está hecho si regresamos a la ecuación original. Aviso: como el valor de x tiene que ser mayor que 0, y esto representa dos soluciones. Una solución es x igual menos 2 más 2 raíz cuadrada 26. Y la otra solución es x igual menos 2 raíz cuadrada 26. Este valor aquí definitivamente será negativo. Así que esto no es una solución para la ecuación de registro. Esta es la solución exacta a nuestra ecuación de registro,
pero también encontramos la aproximación decimal. Entonces ingresaremos esto en la calculadora. Tenemos menos 2 más 2 raíz cuadrada 26. Así que la aproximación decimal para x es 8.1980. Así que depende de si se le pide que encuentre la solución exacta, o la solución redondeada a 4 lugares decimales afectará cómo usted responde. Espero que hayas encontrado esto útil.